Estamos desarrollando en este año. Estamos en el capítulo 2. Hoy trataré de desarrollar del versículo 20 al versículo 26, si Dios así lo establece, si Dios así me da el tiempo, recordando siempre que la siguiente semana no nos vamos a reunir. Entonces tengan hoy día quizá un poquito de paciencia para poder acabar esta sección. Amén. Para empezar estos versículos del 20 al 26, ayer estaba un poquito leyendo sobre las primeras cartas de Spurgeon, ¿sí? A sus estudiantes. No sé si usted tiene las cartas que escribió él. Si no lo hay ahí en Google, no necesitas comprar ni siquiera el libro, ¿sí? Quizás solamente hay que ser diligente si quieres tú leer un poco, ¿sí? De este gran maestro que es Spurgeon. Usted lo conoce. Y me llamó la atención que la primera clase o la primera carta que escribe Spurgeon a sus estudiantes, o la primera plática que le llaman, era acerca de la salvación. Y él tomó el Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, para desarrollar esta primera carta. Y en este capítulo 16 del capítulo 4 de Primera de Timoteo dice así: ten cuidado de ti mismo o de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ya hemos estudiado la primera carta a Timoteo, versículo tras versículo, pero uno de los pasajes que estaba en este primer discurso a sus estudiantes, decía él: uno de nuestros principales cuidados debe ser el que nosotros mismos seamos salvos. En otras palabras, está pidiendo a sus estudiantes y les está diciendo: asegúrense de que son realmente salvos. Asegúrense de que realmente son salvos. Usted tiene que entender una cosa en esta segunda carta a Timoteo que vamos a desarrollar del versículo 20 al 26. Usted tiene que entender algo que siempre les he dicho. Y no es para que usted se ofenda, ¿sí? Y no es para que usted pueda decir, quizá a mí me está indicando. En toda iglesia, en esta iglesia pequeñita, como en otras iglesias grandes, siempre en toda iglesia hay ovejas y cabritos. Hay trigo y cizaña. ¿Me entiendes? En toda iglesia. A mis ojos yo puedo ver aquí que todos son ovejas. A mis ojos, con ese corazón que tengo, yo podría decir todos son ovejas. Pero a los ojos de Dios, ¿sí? Quizá usted puede ser cabra, y no es para que se ofenda. O cuando yo realizo un matrimonio, quizá estoy casando entre una oveja y una cabra. O quizá estoy casando a dos cabritas, o a dos cabras. O quizá el que le casa sea cabra y los que se están casando sean ovejas. ¿Me estás entendiendo? ¿Por qué te digo esto y por qué estoy introduciendo con este tema? Porque hemos quedado en el versículo 19 la anterior semana. Y si tú vas a la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 19, dice: pero el fundamento de Dios está firme, ¿sí? La iglesia siempre va a estar firme. Amén. Siempre. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. O sea, siempre va a haber iglesia. Esta iglesia que es acá, ¿no? Esta iglesia puede cesarse, puede desaparecer. Puede haber un tiempo en que les diga: muy bien, hasta aquí llegamos. Pero la iglesia en sí de Cristo va a permanecer hasta que el Señor venga en su segunda venida. ¿Me entienden? Va a venir. No es que va a desaparecer la iglesia, ya no hay iglesia. No, va a haber siempre la iglesia. Quizá esta iglesia que es local pueda de alguna manera disgregarse. Y quizá usted puede ir a otro lugar, o a otro lugar, a otro lugar. Sí, entonces la iglesia siempre va a estar. Y tenga entendido esto: en toda iglesia hay ovejas y cabras, hay trigo y cizaña, y siempre lo va a ver. ¿Hasta cuándo? Hasta los últimos días, cuando el Señor diga: sí, recojan a esos peces malos, a esos peces buenos, recojan trigo, cizaña, recojan, ¿no? Y puedan de una vez separar a aquellos que son de su reino y separar a aquellos que no son de su reino, que van a ir ¿a dónde? Al fuego eterno. Entonces, de esas ilustraciones que muestra Jesús en los evangelios sobre trigo, la cizaña, ovejas y cabras,
Estamos nosotros viendo en esta segunda carta a Timoteo que hay figuras retóricas. Ya les he explicado los que son las figuras retóricas y hemos hablado del soldado, ¿no es cierto?, describiendo a un cristiano, ¿sí?, pero del soldado, del buen soldado, refiriéndose a ese cristiano que realmente es fiel, a ese cristiano que es leal, a ese cristiano que está siempre al servicio de su comandante, ¿no es cierto?, una figura retórica del soldado. Hemos hablado en el capítulo 2 del atleta, ¿no es cierto?, de ese atleta pero que corre victorioso. Hemos hablado de ese labrador, no del hablador, de ese labrador que se esfuerza esperando recibir los frutos. Y ahora Pablo también va a utilizar otra figura retórica, que son los instrumentos o utensilios que existen en una casa, dice. Ahora, cuando hablamos del versículo 19, que hemos quedado la anterior semana, y para seguir la secuencia del estudio, en el versículo 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, ¿sí? Está firme, la iglesia siempre está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello de aquellos que pertenecen a la iglesia? ¿Cuál es el sello? ¿Qué nos garantiza que nosotros seamos realmente la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios? ¿Sí? Dice que conoce el Señor a los que son suyos. Vuelvo a repetir. A mis ojos yo creo que todos son ovejas. ¿No es cierto? Pero el Señor es el que va a determinar realmente quiénes son suyos. ¿Por qué? Porque Él conoce a los que son suyos. Usted puede engañarme a mí. Yo les puedo engañar a ustedes. ¿Te das cuenta? Y es más, hasta podría recibir un Oscar del cristiano hipócrita. ¿Me entiendes? Podría aportarme toda mi vida como un cristiano, ¿sí? Pero cuando llegue ante el Señor, en aquel día, ¿sí?, el Señor me va a decir, un momento, yo no te conozco, te va a decir. Pero Señor, ¿no? Como Mateo capítulo 7, versículo 28, si no me acuerdo, no, pero Señor, en tu nombre yo he hecho milagros, he profetizado, he echado fuera demonios. Y el Señor le dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad, yo no te conozco. Ahora, eso no quiere decir que Dios no conozca a toda criatura que Él ha hecho. Él conoce a todo, a hindús, qué sé yo, conoce a todos. Está hablando aquí de conocer en una relación íntima con Él, ¿me entiendes? En una relación que Él tiene con sus hijos. No está diciendo que en el sentido de conocer. Él conoce a todos, Él es omnisciente, Él es todopoderoso. Sí, pero el Señor le está diciendo, yo no te conozco. Y los otros, yo me imagino en ese día, porque ese día dirá, pero Señor, Señor, tengo sana doctrina. Sí, me interesa, quizá el Señor podría decir, ¿no? Parafraseando, yo no te conozco, ¿sí? No te conozco. Pero Señor, yo he tenido un seminario, yo he tenido escuelas, yo tenía albergues, yo ayudaba a los pobres, yo qué sé yo, ¿no? Yo tenía un colegio cristiano, yo tenía un hospital cristiano. Señor, o sea, es más, he llevado alimento al África, qué sé yo, ¿sí? Obras, ¿sí? Y quizá el Señor, Él va a decir, no te conozco. ¿Por qué? Porque su palabra dice, y Él conoce a los suyos. Y esto es firme, esto es verdadero. Aquí está diciendo, esta verdad es contundente, es seguro, esto es fundamento, es un pilar. Esto es algo que tiene que ser bien claro. Yo conozco a los que son míos. Y los que son míos, ¿sí?, no solo yo los conozco en el ámbito, podemos decir, en la parte en esa parte celestial, divina, sino aquel que pertenece a la iglesia se aparta de iniquidad. Fíjate el versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, dice, ¿cuál sello? Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de, ¿qué dice? Iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Pecado. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Todo aquel que dice, yo soy cristiano. ¿Sí? Todo aquel que dice, yo soy evangélico, yo soy creyente. ¿Sí? Si realmente fueras un verdadero creyente, tienes tú una labor que hacer.
tienes que apartarte de iniquidad, tienes que apartarte de pecado. ¿De que vas a pecar? Sí, te garantizo que vas a pecar. No una sola vez, muchas veces, pero eso no va a ser tu cotidiano vivir, ¿sí? Cuando peques realmente te vas a sentir como Pablo se sentía en algún momento, miserable de mí, hago lo que no quiero hacer, digo lo que no quiero decir, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado y de muerte? Jesucristo, el Hijo de Dios. Les repito, hay una ley en nosotros que no nos permite hacer lo bueno, que no nos permite obedecer a Dios, hay una ley en nuestros miembros, pero también hay una ley que es de Dios, ¿sí? Que nos insta realmente a querer hacer el bien, a querer cumplir sus mandamientos, sus preceptos, su palabra. Entonces, Pablo está identificando aquí en este capítulo 2, ¿sí? Quiénes son realmente creyentes y quiénes no lo son. En los versículos anteriores de la anterior semana habíamos hablado de los peligros que es escuchar falsas doctrinas, ¿no es cierto? Hay muchos peligros de los cuales tenemos que nosotros estar cuidadosos de no escuchar falsas enseñanzas, falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque hay falsos maestros en la iglesia que están hablando cosas que no son del Señor, ¿sí? Y habíamos dicho la anterior semana que las enseñanzas falsas llevan a los oyentes ¿a qué? A la perdición. También habíamos dicho que las enseñanzas falsas avergüenzan a los maestros, versículo 15. También habíamos dicho que las enseñanzas falsas llevan a la impiedad. También habíamos dicho que las enseñanzas falsas se esparcen rápidamente como gangrena, ya hemos explicado. También habíamos dicho que las falsas enseñanzas trastornan la fe de algunos. Y por último, Pablo está aquí en estos versículos que el anterior hemos mencionado y hemos estudiado, más allá de poner énfasis en las falsas enseñanzas o lo que hacen las falsas enseñanzas, está mostrando aquí dos tipos de personas, ¿sí? Unos que son obreros del Señor, como el caso de ¿quién? De Timoteo, ¿sí? Que usa bien la palabra de verdad, por eso le dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, que usa bien la palabra de verdad, es un obrero que sirve de Dios, es un obrero que realmente es diligente para las cosas de Dios, que estudia la palabra de Dios, que es buena en la doctrina, podríamos decir así, del Señor, ¿no? Pero también hay otros dos que menciona Pablo, que era Himeneo y ¿quién? Y Mileto, ¿no? Sí, que eran falsos maestros, eran obreros fraudulentos, siervos falsos, malos obreros. Eso en relación a la doctrina, ¿sí? Está identificando a dos. Pero ahora va más allá, sigue hablándole a Timoteo en esta segunda carta y empieza a darle otra figura retórica, una analogía. Y aquí le va a hablar de ¿qué? De utensilios, ¿sí? De instrumentos que hay en una casa. Por eso el versículo 20 empieza así. Fíjate, vamos a empezar el versículo 20 que dice, pero en una casa grande, dice, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Ahora va a hacer esa diferencia Pablo aquí, diciéndole a Timoteo, recuerda Timoteo, pastor de la iglesia de Éfeso, delegado apostólico, tremendos problemas tiene ahí Timoteo, y le está diciendo, sí, así como hay buenos obreros, ¿sí? También hay malos obreros en cuanto a la doctrina, pero también hay buenos obreros en cuanto al carácter, ¿sí? Y malos obreros fraudulentos en cuanto también al carácter. Y entonces Pablo empieza a darle esta figura retórica y le va a decir, ¿sí? Y le va a hablar sobre los utensilios. El versículo 20 dice, pero en una casa grande. Ahora, este versículo 20 es muy, tengo que decirlos para que tú tengas por lo menos la idea, ¿sí? Hay no muchas interpretaciones, no estoy diciendo muchas interpretaciones, sino hay interpretaciones diversas. Porque algunos dicen, o sea, cuando dice hay una casa grande, obviamente aquí ya está hablando no de cualquier casa, está hablando de una casa que es realmente grande, ¿sí? Que tiene grandes utensilios. Usted no va a ver en mi casa, por ejemplo, utensilios de oro, de plata, una cuchara de plata.
no va a haber, o un vaso de oro. No hay, ¿no? En mi casa, pero en esos tiempos se está hablando de casas donde habían utensilios de oro, de plata, ¿sí? Que eran guardados en lugares especiales, sacados en determinados momentos, ¿no? En situaciones, no era para el uso común, podríamos decir así, pero también hay utensilios, tanto de madera, de vaso, ¿no? Que eran generalmente aquellos comunes. ¿Ok? Aquí un vaso mío se rompe y ya, vamos a comprar otro. ¿No es cierto? Si se pierde un vaso de aluminio, bueno, ni modo, ya se perdió. Pero el de oro y el de plata están pues bien resguardados, lugares, ¿no? Donde realmente van a salir cuando realmente sea un evento más propio para aquello. No voy a sacar para darse a ustedes, por decirte, ¿no? Ay, pero pastor, no, ahí están. En ese tiempo, pero había estas casas grandes. Entonces, las interpretaciones que hay en este versículo, yo de alguna manera tengo que solamente comentarlas, ¿sí? Para que usted tenga idea y no nos vayamos a una sola línea. Algunos dicen, o sea, se refieren, cuando hablan aquí de los utensilios, que representan para algunos todos los utensilios, ya sea de oro, de plata, de madera o de vaso, todos son creyentes. ¿Sí? Para algunos, todos son creyentes. Solamente que hay algunos de los creyentes son para situaciones dignas, o son creyentes que son de alguna manera, son más significativos que otros. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Para algunos. Para otros, ¿sí? Dicen, aquí es como una iglesia, como les decía. En una iglesia hay trigo y cizaña. Hay ovejas y cabras. En una iglesia también hay vasos de onza y vasos de deshonza. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Para algunos dicen, no todos son creyentes los utensilios. ¿Estás entendiendo la interpretación? No. Para algunos dicen, no todos son utensilios. Solo que algunos son utensilios de oro, ¿sí? De plata, el cual es el Señor. De alguna manera le pone pues más trabajo. Porque también un utensilio de oro y de plata lleva mucho más trabajo que un utensilio de vaso. ¿Sí? Para hacer una cuchara, para que me entiendas, para hacer una cuchara de plata, ¿sí? No puedes hacer como haces una cuchara de palo. Para una plata entra el fuego, entra el golpe, entra el martillo, entra lo que es el calor, entra el horno, entra la aflicción, o sea, yo quiero hacerte algo digno, ¿sí? Que te parezcas más al oro, que es divino, que se asemeja al oro, ¿no? Divinidad. Te voy a poner al horno para sacar todas las impurezas. Y a veces uno, sí, llega a pasar situaciones tan duras, aflicciones tan duras, porque el Señor quiere hacer, porque Él es el alfarero, ¿no es cierto? Y en su soberanía Él quiere hacerte un utensilio de oro o de plata, en su soberanía. Por eso muchos se quejan, ¿no? ¿Y por qué Dios a mí me hace un instrumento de vaso o ¿no? Dios es soberano y punto, no hay más, no hay otra explicación. Y no voy a explicar como Pablo explicó a los romanos, pero ¿por qué? ¿Sí? ¿Qué culpa tiene Saúl? ¿O qué culpa tiene Faraón? Si él hace y deshace y él hace el instrumento que él quiere, ¿no? Y Pablo al final de cuentas dice, ¿saben qué? Dios es soberano. ¿Bien? Él es soberano, él es el que decide. Punto. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Pero qué culpa tienen? Y les explica todo el capítulo 9 de Romanos. Pero no voy a entrar en aquella situación. ¿Te das cuenta? Entonces, para algunos, todos son creyentes. ¿Sí? Cada uno hecho para un propósito específico. Para un propósito. Para otros, ¿sí? Este versículo 20 indica, sí, así como hay trigo y cizaña, oveja y cabras, en toda iglesia hay también vasos de onza y vasos de deshonza. Otros ya también interpretan en relación a los dones, ¿sí? Todos son creyentes, solo que cada uno tiene dones, ¿te acuerdas? Todo creyente tiene dones, ¿sí? Para un servicio específico en la iglesia, entonces, y a través de aquello podemos identificar cuáles son utensilios de oro, de plata, de vaso, de madera, ¿sí? Todos con un propósito, para otros. Entonces, dentro de lo que estamos nosotros llevando, ¿sí? Los utensilios, en realidad, son aquellos que están dentro de la iglesia y tienen una función.
Ahora, yo me preguntaba al hacer esto, ¿con cuál me voy? O sea, porque hay 4 de algunos, porque hay otros que dicen que son utensilios honrosos, son aquellos que representan a los creyentes fieles y útiles para el Señor. Ese es en el contexto del cual estamos hablando. Y ese es claro. Los honrosos son aquellos que fieles, ¿sí?, útiles para el Señor, así como son los quienes, los buenos soldados, así como son los atletas competitivos, así como son los esforzados labradores. Entonces, en contraste a los vasos de onza o a los utensilios de onza, ¿sí?, en contraste, muestra un otro contraste que son los viles, que son aquellos para trabajos viles. Y yo me preguntaba, ¿y ahora cuál de todas estas posiciones voy a entender? Y no voy a entrar en ese afán de ponerte una posición, solo te lo estoy mencionando las que hay. Pero dentro del estudio, ¿qué es lo que quiere Pablo decirle a Timoteo? Recuerda, Timoteo era pastor, más que pastor, era un apostólico, era un referente apostólico, podríamos decir, tenía una comisión apostólica. Y quizá estos versículos están más centrados a estos. ¿Por qué? Porque estamos contrastando con esos malos obreros, fraudulentos, Himeneo y Mileto, que están enseñando herejías, algo de la resurrección que hemos aprendido la anterior semana, ¿no? Y entonces, la intención de Pablo hacia Timoteo es que él entienda que era ser un instrumento de onza. Y es lo que debemos nosotros más enfocarnos. Es como si te diga, ¿qué quieres ser tú? ¿Un vaso de onza o un vaso de deshonza? ¿Qué quieres ser? ¿Un utensilio de onza o un utensilio de deshonza? ¿Qué quieres ser? ¿Una vasija de onza o una vasija de deshonza? En otras palabras, para que tú me entiendas, ¿qué quisiera ser? ¿Una copita de cristal o un vasín? ¿Qué quisiera ser? ¿Quisiera ser un vasín? ¿Sabes qué es un vasín, no es cierto o no? ¿Saben o no? Sí, ¿no ven? O un basurero. ¿Qué quieres ser tú? Obvio, pues, un vaso de deshonza. Yo nunca quisiera ser, pues, un instrumento, un vaso de onza, ¿no? No de deshonza. No quisiera ser nunca yo así, haciendo una alegoría, no quisiera ser, pues, un vasín. O no quisiera ser ese instrumento, ese utensilio que está afuera donde pongo de los pesitos todos los... ¿No es cierto o no? Entonces, yo quiero ser un vaso de onza, un instrumento de onza. Entonces, Pablo va a describirle a Timoteo, ¿sí? Y le va a dar 9 características que van a marcar a los creyentes piadosos y fieles, el cual es un instrumento para onza. ¿Sí? 9 características, por eso me tengo que apurar. 9 características que Pablo le va a dar, ¿sí? Para que realmente tú puedas seguir y digas, yo quiero ser un vaso de onza. Pero quizá en tu mente dices, pero Dios hace en su soberanía, puede hacerme un vaso de onza, porque Él es el alfarero. Pero aquí nos da un mandato y dice, ¿quieres ser un vaso de onza? Parafraseando, ¿sí? Límpiate. ¿Sí? Conságrate. Y le va a dar 9 características de los cuales un hombre llega a ser, o sea, un siervo del Señor llega a ser un instrumento para onza del Señor. Y lo primero que Pablo le va a dar, la primera característica de un instrumento para onza, ¿sí?, del Señor, es que tenga una vida limpia. ¿Ok? Una vida limpia, y ahí ahora empezamos, ¿no es cierto? El versículo 21. Así que, dice, esta palabra así que me indica que tengo que tomar algunas consideraciones de los versículos anteriores, ¿no es cierto? Así que, dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para onza. Si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para onza. Y aquí la palabra limpiar en el griego, ekatairo, significa, es limpiar por completo, purgar totalmente, no a medias. ¿Sí? Esta palabra griega me dice, si alguno se limpia totalmente, se purga, ¿sabes qué es purga, no?
¿sí? Tienes idea, ¿no? Se purga totalmente, ¿sí? Se limpia de estas cosas. ¿Qué cosas? Arriba, ¿qué dice? El que invoca al Señor, el que dice ser creyente, el que pertenece a la iglesia, ¿qué debe dejar? Debe apartarse ¿de qué? De iniquidad, ¿sí? Ahora, ¿de qué cosas tiene que limpiarse aquel que quiere ser un instrumento de honra? ¿Sí? De todas las cosas que contienen los instrumentos viles. ¿Y cómo? ¿Y qué es un utensilio vil? Un utensilio vil es aquel que no lleva una vida limpia, la cual es un utensilio de honra, es aquella que tiene una vida limpia. Un utensilio vil es aquel que no se santifica cada día, ¿sí? Un utensilio vil es aquel que no es útil al Señor, es aquel que no tiene un corazón limpio, es uno que no sabe discernir, ¿sí? Las verdades reveladas que se le ha dado, es uno que no es amable, o sea, no tiene modales, es uno que no es humilde, es uno que no es compasivo. ¿Estás captando la idea de estos estudios? ¿Sí? Muy bien. Entonces, Pablo le dice, un instrumento para honra ¿de quién? No del mundo, ¿sí? Del Señor, ¿sí? Tiene que tener una vida limpia. Y para tener una vida limpia, alguno se debe limpiar de esas cosas, ¿sí? Y si yo me limpio de esas cosas, ¿qué dice? Será instrumento para honra. Ahora, es difícil limpiarse de esas cosas. ¿Por qué? Porque siempre vivimos con pecadores que aman el pecado. ¿Te das cuenta? Muchas mujeres, por ejemplo, que son cristianas, se casan con inconversos. No debería ser así, ¿no es cierto? Porque eso viene la disciplina del Señor, ¿sí? A su lado está un inconverso que ama el pecado. Convivimos con hijos que aman el pecado, con padres que aman el pecado, con amigos que aman el pecado. Entonces, la exhortación que siempre da la Biblia para aquellos que quieren ser instrumentos de honra es apartarse de ellos. En la medida de ¿qué? De no tener intimidad con ellos. No quiere decir que no puedas tener un amigo que no sea creyente. Esa palabra amigos es mucho más profundo en la Biblia, porque un amigo en la Biblia es más que un hermano, dice, ¿no? Y un verdadero amigo para un cristiano debe ser un cristiano que te va a exhortar en función a los principios de Dios, te va a exhortar a los principios de Dios, o sea, te va a alentar conforme a la palabra de Dios, ¿no? Yo tengo algunos amigos que no son creyentes, que de alguna manera podrían darme un apoyo, pero no en el ámbito espiritual, porque no me va a dar, porque no tiene de dónde sacar aquello, ¿estás captando? Pero aquí cuando se habla de intimidad, sí, yo puedo tener amigos que no son creyentes, pero no puedo tener mucha comunión con ellos, una intimidad como generalmente debo tener con un amigo que es creyente. ¿Estás entendido? Porque tú no vas a dejar de ser papá con tus hijos, ¿o no? Por más que no sean creyentes, ya no son hijos. La Biblia dice que yo no me debo juntar con impíos, ¿no? O puede decir, el que anda con, como dice el Proverbios, ¿no? El que anda con sabios, sabio será, y el que anda con ellos será quebrantado. No, ahí están. Pero otra cosa es tener amigos del colegio, amigos de la universidad. Usted puede tener compañeros de estudio, ¿sí? Y si usted quiere ser un instrumento de honra, pues tendrá que aprender a separarse de sus maneras de intimar con ellos. Está bien, hasta cierto lugar tú tienes que saber discernir, ¿sí? Hasta dónde puedo llevar con aquello. Porque la palabra me muestra. Ya, incluso la Biblia dice que peor que un amigo que es incrédulo, porque tú sabes que es abiertamente incrédulo, peor son aquellos hermanos que dicen ser cristianos. Y Pablo es más duro con ellos. Pablo les dice, señálenles a estos, ¿sí? Para que se avergüencen. Señalen, no te juntes con aquel que dice ser hermano, ¿sí? Ni siquiera comas ni bebas con aquel que dice ser cristiano y tú sabes que no es, lleva una vida deshonrosa, lleva una vida inmoral. O sea, si tú sabes, pero no juzgues, si tú sabes, no, la Biblia dice, ni siquiera comas con él. ¿Te acuerdas lo que dicen los Corintios? Ni siquiera comas con él, ni siquiera te juntes con él.
Entonces, pero quiero ser un vaso de onza, quiero ser un instrumento de onza, quiero ser un utensilio de onza, ¿sí? Empieza a limpiarte de estas cosas. ¿De qué cosas? De todos aquellos que los vasos viles tienen por dentro. Pecado, iniquidad, de todas esas cosas. Es difícil, pero la Biblia nos manda aquello. En la Biblia nos manda, no andes con necios. Porque es contagioso. Las personas profanas de la iglesia, muchas veces, dentro de la iglesia, vuelvo a repetir, hay, ¿sí? Que pueden contaminar, pueden contaminarte, ¿sí? Pueden contaminar. Por eso Pablo exhortaba mucho a las iglesias, es más, en la primera carta a los Corintios les dice, no hacéis, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, uno que quiere ser instrumento para honra para el Señor, debe tener una vida limpia. Cuando digo vida limpia, estoy hablando en toda área de tu vida, porque más adelante también hay una otra característica, es de tener un corazón limpio. ¿Sí? Más adelante voy a explicar aquello. Entonces, una vida limpia. Es difícil a veces dejar amigos, es difícil a veces dejar familiares, que en vez que te edifiquen, más bien te están contaminando, ¿sí? Y peor son aquellos que están en la iglesia, como estos como estos dos maestros que no estaban fuera de la iglesia. Mileto y había Alejandro, Mileto, había que estaban enseñando falsas doctrinas y estaban trastornando la fe de algunos, ¿sí? Estaba trastornando, entonces decir, mejor voy a tener una vida limpia. En lo más que puedo, trataré de tener una vida limpia. Amén. En todo sentido, en toda área, en el trabajo, en el hogar, en todo, tratar. Ahora, a veces nos sentimos miserables. O yo nomás me siento, tal vez tú vives una vida limpia en toda área, ¿no es cierto? Pero mi deseo es limpiarme, purgarme, ¿sí? Limpiarme, sacarme todo, al punto de que un día pueda tener éxito espiritual. ¿Cuál es el éxito espiritual que les dije? He peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera, ¿sí? Eso es llegar, a eso quiere llegar Pablo y decirle a Timoteo. Al final, Timoteo, tú también puedes decir, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla de la fe. Amén. Entonces, una segunda característica que vemos para ser un instrumento de honra es tener un alma santificada. ¿Sí? Por eso dice el versículo 21b, dice, santificado, versículo 20. Pero una casa grande hay no solamente utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Santificado. Tú sabes qué es santificado, ¿no es cierto? Ya hemos hablado infinidad de veces. Esta palabra santificado aquí es agiazo en el griego, significa estar apartado. Santificado implica estar apartado en dos formas. Una es negativamente, vale decir, estar apartado del pecado, y otra positiva es estar apartado para Dios y su justicia. Ahora, recuerda la posición de santificación. Hay una posición. Cuando eres salvo, cuando realmente naces de nuevo, y eres santo, eres santificado. Es una posición. Pero también hay una santificación progresiva. Por eso dice en Romanos 8:28, ¿no es cierto? A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A los que justificó, los santificó, ¿no es cierto? Estamos en ese proceso. ¿Somos justificados? Sí. Hay una posición de santidad, somos santos posicionalmente, pero tenemos que santifíquense, ¿sí? Tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad. Todos debemos tratar, seguir santificándonos, y un día vamos a llegar a la glorificación. Justificación, santificación, glorificación. Seremos como Él, ¿sí? Un día seremos como Cristo, en otras palabras. Entonces, un instrumento para honra, ¿sí? ¿Quiere ser un instrumento para honra? Debe mantenerse puro, ¿sí? Debe tener una vida santificada.
que ser puro, ¿sí? En santidad, en piedad. O sea, tiene que entrar en aquello que dice, Señor, cada día quiero ser más santificado. Amén. ¿Sí? Cada día. Ahorita no somos. Así que nadie diga, yo soy limpio, no. Pero en la medida que vamos creciendo al Señor, cada día dejamos iniquidad, dejamos el pecado. Nos estamos limpiando, ¿sí? Nos estamos limpiando. A veces somos como los niños, nos seguimos ensuciando, volvemos, ¿no? Y el Señor a veces nos tiene que disciplinar, nos tiene que disciplinar. Y un día llegaremos, ¿no? Así como Pablo llegó y decir, bueno, pues ya he terminado la carrera, he peleado la buena batalla de la fe. Entonces Pablo sigue dándole así instrucciones a Timoteo y le está diciendo, un instrumento para honra también, ¿para honra de quién? Del Señor, es útil para Dios. Por eso el versículo 21 sigue, ¿no? Dice, santificado, útil al Señor. Útil aquí en el griego es euchestos, ¿sí? Y es una palabra que, bueno, tú conoces. De hecho, es una palabra que ya uso, que va a usar más adelante en cuanto a Juan Marcos, ¿no? Traerlo a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio, ¿sí? Uno que realmente quiere ser un vaso de honra, un instrumento de honra, ¿sí? Es útil para Dios. ¿Cuál sería su opuesto? Inútil, ¿sí? En otras palabras, si creyéramos una de las posiciones que dije, una de las definiciones del versículo 20, hay instrumentos de honra, ¿no? Y hay unos instrumentos de deshonras, uno para usos honrosos y otros para usos viles, ¿no es cierto? Viles. Un inútil llega a ser un instrumento vil. Vil. Que estorba, que está ahí, en la casa, que si se pierde, se perdió. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque le gusta ser basurero, en otras palabras, no le gusta ser vacín, no le gusta limpiarse, no quiere ser, porque yo te puedo presentar un vaso de madera, ¿sí? Que puede ser para aquello, pero también ese vaso mismo puedo hacerlo algo hermoso. No siempre, ¿no es cierto? No siempre va a ser de oro, puede serlo hermoso. Entonces, aquí la indicación es, ¿quieres ser un vaso de honra? ¿Sí? ¿Quieres ser un instrumento de honra? Tienes que tener una vida limpia. Tienes que tener una vida que constantemente se santifica cada día. Tienes que tener una vida que sea útil para el Señor. Versículo 21, al final. Y el versículo 21, la última parte, también un instrumento para honra del Señor es preparado para buenas obras. Dice, y dispuesto para toda buena obra. Ahora, ojo. Por eso es bueno tener un poquito de estudio en el griego. Es bueno. No necesario, ¿no? Esta palabra dispuesto, ¿sí? Es una palabra, etoimazo, es el griego, significa o conlleva la idea de voluntad y entusiasmo, además de estar preparado. Dice, un instrumento para la honra del Señor es preparado para buenas obras. Está dispuesto, en otras palabras, va a hacer las obras que en su palabra dice del Señor, pero no lo va a hacer de mala gana. No lo va a hacer porque tiene que hacerlo, sino que tiene que haber disposición, entusiasmo para hacer. Porque otra cosa es que tú hagas las cosas porque las haces. Otra cosa es que tú las hagas, pero ¿con qué? Con entusiasmo. ¿Para quién? Para el Señor. A eso dice, ¿quieres ser un vaso de honra? Un vaso digno, una vasija de honra. Haz las obras que Dios tiene en su palabra, no para ganarte la salvación. Recuerda, no somos como estos falsos maestros que en ese tiempo de Pablo y Timoteo estaban diciendo, los gnósticos, ¿te recuerdas? Que ellos decían que a través del conocimiento vas a llegar a ser salvo. Mientras más conoces, vas a ser salvo. No. La salvación ya la tenemos. ¿Sí? No es por obras, pero la salvación es para obras.
¿Te das cuenta? La salvación no es por obras, no es para ganarte la salvación, pero es para buenas obras. Pero esas obras tienen que hacer ¿con qué? Con disposición. Tienen que hacerlo, como dicen con voluntad, con entusiasmo. Con entusiasmo. Ahora, esta palabra dispuesto, ¿sí? Es casi tiene la misma, atiéndame, es casi la misma posición de la santidad. O sea, somos santos, ¿no es cierto? Posicionalmente, somos declarados santos. Si eres un verdadero creyente, has nacido de nuevo, eres santo. Posicionalmente eres santo. Ahora, esta palabra disposición también tiene esa connotación. Si tú eres un verdadero salvo, eres un verdadero cristiano, ¿sí? Ya en ti tiene que haber esa disposición que Dios te ha puesto. ¿Por qué? Porque te ha dado un don. Te ha dado un don que tienes que desarrollar, que tienes que manifestar para la iglesia. Eres templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es flojo. O sea, no es de, tengo que hacer, no. El Espíritu Santo ya te pone el poder, ¿sí? Te pone ese deseo para hacer, esa disposición que vas a hacer, pero no por hacer, sino por entusiasmo. ¿Te acuerdas este mismo mensaje? Para esta misma iglesia, años más adelante, cuando Juan ya les dice a la iglesia de Éfeso, ¿sí? Haces todas las cosas, ¿sí? No, haces todo, pero has perdido tu primer amor. Arrepiéntete, ¿sí? Arrepiéntete. Entonces, las obras que debemos hacer para hacer pasos de honra deben hacerlos con disposición, con entusiasmo, con voluntad, dice aquí Pablo. Tienes que ser útil al Señor, pero no útil al Señor en el sentido de solamente cumplir o hacer, sino hazlo con voluntad y con entusiasmo. Eso es lo que el griego me indica aquí, ¿ok? Para entenderlo mejor. Muy bien. Y sigue Pablo diciéndole a Timoteo y le dice, un instrumento, no, dice, yo solo pongo subtítulos para que tú entiendas, ¿ok? Un instrumento de honra del Señor tiene un corazón limpio. Habíamos hablado la primera, tener una vida limpia. Ahora dice, tiene que tener un corazón limpio. Versículo 22, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Aquí este versículo sí presenta 5 características de un corazón limpio. O sea, ¿qué es tener un corazón limpio? ¿O cómo sé que tengo un corazón limpio? ¿Sí? Ya hemos hablado de una vida limpia en relación a la comunión con los demás. ¿Sí? Oye, ¿qué es una vida limpia? No me voy a juntar, voy a ir a trabajar a un lugar donde no sea fábrica cristiana. Vas a ir a lugar, quizá a un lugar donde te van a decir, tener que orar todos los martes. Y a veces vas a tener que poner tu posición ahí. ¿Sí? Vas a tener que luchar. También es luchar. No hay más. Vas a tener que poner tus cosas ahí. Si te votan y te dicen, ni modo, a veces tienes que dejar las cosas del Señor. ¿Ok? En relación a una vida limpia, en relación a dónde voy. Trataré de ser lo más honesto posible, con más integridad posible, ¿sí? Pero ahora dice, un vaso de honra, sí, debe tener un corazón limpio. Y Pablo le dice a Timoteo, parafraseando, Timoteo, para tener un corazón limpio tienes que hacer estas 5 cosas. Una que es negativa, que le está diciendo, Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Qué difícil para un joven, Timoteo joven, 30 años adelante. Luchaba también, no crean que Timoteo por ser pastor o delegado apostólico no tenía luchas. Hemos hablado de los antecedentes de estas primera carta y segunda carta. Luchas al punto que Timoteo quería dejar el ministerio. Quería decir, ya no más. Por eso Pablo le dice, no, Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, ni de temor, sino de amor, de poder, de dominio propio. Avivar el fuego del don de Dios. O sea, no puedes tú dejar la carrera, no puedes dejar el ministerio. Porque lo dejas y no va a haber fruto. Lo que has aprendido de mí, eso enseña a otros, esos otros a otros, y eso enseñas a otros. Predica la palabra, sigue, esfuérzate como ese buen soldado, esfuérzate como ese buen atleta, esfuérzate como ese labrador. Timoteo, no puedes tú estar así, ¿entiendes?
Y Timoteo no era un ángel tampoco, no, también tenía sus luchas por dentro como un joven que de alguna manera tenía también atracción por las pasiones juveniles. ¿Te das cuenta? Por eso le dice, fortalécete en la gracia, Timoteo. O sea, Dios te ha llamado, tienes que esforzarte en la gracia, tienes que cumplir el llamado. Y Timoteo, para tener un corazón limpio y quiere ser un vaso de honra realmente, no como estos falsos maestros, ¿sí? Huye. No le dice, enfréntate, ¿te das cuenta? Huye. El momento en que tú quieras ahí estar con alguien, ahí diga, no, yo voy a enfrentar, ni que fuera un pervertido para hacer algo malo. No, mejor es escapar. Por eso yo jamás vas a ver que yo tengo una reunión con una mujercita solas. Por eso generalmente le entrego a mi esposa. Y no porque sea pastor o mi mente esté por ahí voy a pensar en eso. No es cierto, yo tengo huye. O sea, huye implica me alejo. O sea, huye implica, esta palabra implica como cuando se está quemando una casa, ¿sí? Y tú quieres que zajar, si no te quemas. O sea, tienes que correr. Entonces, un corazón limpio es aquel que huye, en este caso de Timoteo, de las pasiones juveniles. Esta palabra huye del griego de ahí derivado, fugitivo. Siempre está escapando continuamente de su captura. De ahí viene esta palabra, huye, ¿sí? De fugitivo. Fuego en griego, huye, voy a seguir. Toda la vida tienes que escapar. ¿Han visto esa serie El Fugitivo? No, linda es, ¿sí? Escapaba y escapaba. Toda la serie era temporada 1, no había temporadas, ¿no? Pero toda la serie era escapar, 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 escapar. Esa es la vida del cristiano. Huye. Huye. Aunque te cases, aunque seas marido, a veces creen que los esposos ya no deben huir de las pasiones. No. El mundo está así, peor ahora. ¿Sí? Peor ahora está así. Peor. Y lo que tienes que hacer es huir. No es nomás entrar a la casa de un varón. Ay, que siempre después está pensando mal usted. No, escucha, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es Satanás no sabe qué usar. 3 segundos pueden bastarte para destruirte todo. Timoteo, en 3 segundos puedes destruir todo tu ministerio. Timoteo, en menos de 2 segundos, ¿sí? Con el primer beso que le das a aquella que no estoy, te estoy poniendo un ejemplo, ¿sí? Viene la destrucción, porque después viene otra cosa, y después llegas a estar como un drogado, un drogadicto. Te estoy hablando así para que entiendas. ¿Sí? Difícil que salgas de eso. Es como el drogadicto que busca droga. Más, al punto de caer hasta lo más bajo y lo más vil. Y solo es el Señor quien te puede sacar de eso. ¿Me entiendes? Solo es el Señor, no hay otro. No vas a, con tus fuerzas, no, imposible que salgas. Yo te lo digo así. Solo es el Señor. Timoteo quiere ser, no estoy diciendo quiere ser, no pregunta aquí, ¿no? Yo estoy parafraseando para que entiendas. Un instrumento de honra, de uso de honra para el Señor, un instrumento que sea fiel, ¿sí? Debe tener un corazón limpio. ¿Cómo? Timoteo huye de las pasiones juveniles. Huye de estas cosas, pero persigue estas cosas. En otras palabras, un corazón limpio está huyendo de las pasiones juveniles, en este caso, pero está siguiendo ¿qué cosa? La justicia. ¿Sí? Seguir, obedecer la verdad, los principios de Dios, eso es seguir. Somos justos, ya, somos salvos. Pero hay principios en la palabra que tenemos que seguirlas al Señor. Y esta palabra sigue es un imperativo. En la primera clase les di como 26 imperativos, ¿no? Y hemos subido a no sé cuántos más. Hay como 36 imperativos en esta palabra. Sigue, huye, ¿sí? Aviva, o sea, empieza a darle imperativos. Son órdenes, no son sugerencias, no son a ver si quieres, no, son órdenes. Cuando dice a Timoteo, huye, es una orden, ¿sí? Lo único que tenemos que enfrentar al cristiano es a Satanás ahí, ¿no? Los jóvenes, ahí están.
resiste, ni siquiera está bien, está resistiendo. Pero de las otras cosas, de todas las pasiones juveniles, no solo en el ámbito sexual, ¿sí? En cosas así, pasiones, pueden ser otras cosas, aprende a huir, aunque te digan cobarde. ¿Ya? Aprende a huir, mejor huir. Es como cuando a veces estás, ¿no?, en la carrera, empieza la carrera, antes eras el alma de la fiesta, el payaso de la fiesta, el que alegraba la fiesta, ¿sí? Y ahí de alguna manera te conviertes al Señor, ¿sí? Y los demás creen que sigue siendo el alma de la fiesta, ¿sí? Vamos. Y ahí viene la lucha, ¿no? Yo estoy en esas cosas, ¿no? El hombre que conocían, ¿no? Que a veces hacían caer. ¿Y por qué caía a veces? No, yo no voy a tomar, no me van a obligar. No, quiero decir no. Y les decía, ¿no? En algún momento dado, sí, cae. ¿Qué era mejor? Huir, ¿o no? Pero no seas así, que lo otro. Mejor es huir. Hay veces que mejor es huir. Entonces dice, huye de estas cosas, sigue la justicia, ¿sí? ¿Sigue qué? Sigue. Porque si no sigues es peor. Ya Jesús dio un ejemplo, ¿te acuerdas de ese ejemplo del espíritu inmundo que vuelve? ¿Sí? ¿No? Obviamente que ningún cristiano puede ser poseído por demonio. No hay creyente que puede ser poseído por demonio. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Somos templos del Espíritu Santo. Pero eso no implica que tú digas, ya no va. No, cuidado. Ten mucho cuidado. ¿Sí? El demonio va a ver que has arreglado, está limpio, pero él va a ir a traer otros 7 más, como dijo lo que dijo Jesús. Y va a ver y va a entrar. Y su postrer estado va a ser peor que el primero. Así que yo voy a seguir la justicia. Eso me hace tener un corazón limpio. Voy a huir de las pasiones juveniles, pero también voy a seguir la fe. ¿Sí? Tener un corazón limpio es seguir la fe. Pistis en griego, y aquí está hablando no de esa fe salvadora, está hablando de fidelidad, ¿sí? Un vaso de onza, o sea, un cristiano verdaderamente fiel será leal a Dios, a la palabra de Dios, a la obra de Dios, al pueblo de Dios, y el único fin que va a tener es glorificar a Dios. Está hablando de lealtad. ¿Cuán leal eres en cuanto a Dios, en cuanto a la iglesia, en cuanto a los hermanos, en cuanto a su palabra? Está diciendo, ¿quieres ser un vaso de onza? ¿Sí? Un vaso de onza es fiel. Pistis, fidelidad. Tienes que ser fiel a Dios. También un corazón limpio, ¿sí?, va a seguir el amor. Y estoy hablando aquí en el griego, esta palabra aquí está puesta como ágape, tú ya sabes, ¿sí? Ese amor incondicional, ese amor que se usa innumerables veces en relación con Dios, ese amor de la mente y la voluntad, no de emociones o de afectos, ¿sí? Es una palabra de elección, no de sentimiento ni de emociones. Ese es ese amor que explica en 1 Corintios capítulo 3, ese amor ágape, incondicional. Ese amor que si yo digo a mi esposa, te voy a amar hasta que la muerte nos separe, la voy a amar. ¿Sí? Y no sea basado solo en el sentimiento que una vez se sintió, sino que ahora es una decisión. ¿Sí? No importando al aspecto quizá, no importando a lo que se ve, sino es una decisión de amar, al punto de dar mi vida por mi esposa, obedeciendo ese amor ágape incondicional. Amor. Amén. Entonces, uno que tiene un corazón limpio no solo huye de las pasiones juveniles, sino sigue la justicia, la fe, el amor y también la paz. ¿Sí? Y la paz, eirene en el griego, es una palabra del cual obtenemos sereno aquí, serenidad. Y cuando hablamos de paz, siempre tenemos que hablar de paz en esas distintas facetas, ¿no? La paz con Dios, voy a tratar de mantener mi paz con Dios en el sentido de que no voy a ofender al Señor, ¿sí? Porque el pecado puede separar, no quiere decir que va a dejar de ser tu papá o tu padre, ¿me entiendes? Pero voy a mantener esa paz, no solo con Dios, sino también con los hombres. O sea, la Biblia nos manda que debemos mantener la paz, tratemos de ser pacíficos, ¿sí?
no solo con los hombres que están a nuestro alrededor, nuestras familias, no vas a ir a confrontar, sino también con los hermanos. Entonces, por eso la Biblia dice, si es posible, dice en Romanos capítulo 12, 18, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si depende de vos estar en paz, está. Si depende, pero si el otro quiere guerra, bueno, ni modo, pues tendrás que enfrentarte. Pero si depende de vos, sí, estar en paz. Y mayormente, o sea, tienes que sí o sí hacer la paz. ¿Con quién? Con los que de corazón limpio invocan al Señor, ¿sí? Con aquellos creyentes. No puede haber pleito, contiendas. Pablo siempre hablaba, no porque toda iglesia había. En Corinto sabían, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo. No había una confrontación. En otras cartas, no, que habían dos siervas del Señor que se andaban peleando, ¿no? Y Pablo les dice, arreglen sus cosas, ¿sí? Arreglen. ¿Por qué? Un instrumento de honra tiene que tener un corazón limpio. ¿Cómo sé qué tengo que hacer para tener un corazón limpio? Timoteo, ¿quieres tener un corazón? Para tener un corazón limpio, sí, huye de las pasiones juveniles, sigue la paz, la fe, el amor, sí, sigue aquellas cosas. Y seguir implica constantemente en ese verbo, seguir y seguir y seguir y seguir. Amén. Y seguimos el versículo 23, donde nos presenta aquí una sexta característica de un instrumento de honra para el Señor, y es que un instrumento para honra del Señor debe desarrollar una mente que discierne. ¿Sí? Una mente que discierne. Debe desarrollar una mente que discierne. Versículo 23. Pero, dice, desecha, ¿qué cosa? Las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Si no hay discernimiento, ¿sí? Si no hay discernimiento en la vida del creyente, o no aprende a discernir, esto está sujeto a ¿qué cosa? A engaños, ¿sí? A entender mal, a confusiones, cosas que inevitablemente producen falsas doctrinas y vidas pecaminosas. Entonces, Pablo le dice aquí, desecha las cuestiones necias. Necias en el griego es moros, significa ser torpe de mente, tonto, estúpido. Insensatas en el griego significa ignorante y sin formación. Cuestiones en el griego, setesis, significa a lo que es controversial y seriamente cuestionado sin base cierta en la verdad. Cesando todos los significados de estas palabras griegas, está diciéndole, parafraseando, ¿sabes qué? Deja de escuchar esas necedades, esas tonterías, esas cosas que son controversiales, que están cuestionando. ¿Qué cosa? Hay personas que les encanta cuestionar las escrituras. Ay, no, pero la Biblia no dice así, está mal, que no. Hay personas o falsos maestros, que les encanta distorsionar la verdad. Y de ellos están llenas las iglesias, ¿sí? Distorsionan la verdad, pero a su gusto y gusto. Sacan un versículo fuera de contexto, ¿no? Del texto fuera de contexto y te manejan a lo que. Hay personas que generan duda. A veces vas, escuchas, claro, tus ojos están ahí, se acuerda lo que hemos llevado la anterior semana, ¿no? Las falsas enseñanzas pueden generar ahí que tú incluso dejes, porque es como una gangrena, ¿no? Empieza a consumir, ¿sí? Otros que escuchan cuestiones necias, insensatas, absurdas, ¿no? Se debilitan en la fe. Se debilitan. En vez que se crezcan, en vez que se fortalezcan, se debilitan. Sí, por ahí el pastor está equivocado. Por ahí la Biblia está equivocado. O sea, empiezas. Y eso hace que minen la confianza en el Señor. Obvio, si otras sí sabes que si tú eres cristiano todo te va a ir bien, todo va a salir de maravilla. Uy, tranquilo, el Señor tiene sus promesas, vos antes y etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Y no viene eso.
Claro, el que te ha dicho te va a decir, es que sabes que hermano, tú no tienes fe, por eso no puedes salir de esto. Poca fe tienes. Yo no puedo hacer nada. Si tú no crees, no. A todo aquel que cree, todo lo que es posible le será hecho. ¿No? O sea, puedes de alguna manera generar eso, minar la confianza en el Señor. Pueden comprometer las convicciones, producen contiendas. Ya Pablo le habló, ¿no es cierto?, a Timoteo antes. Recuérdale, se le dijo en el versículo 14 del capítulo 2 esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. No hables con estas cosas, no escuches estas cosas. En Tito capítulo 3, versículo 9, también le va a dar esta exhortación a Tito, dice, pero tú, no a Tito, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Entonces, un instrumento para honra del Señor debe desarrollar una mente, ¿qué cosa? Que discierne. Para aquello no debes menospreciar las profecías, no debes menospreciar lo que se te está enseñando. Eso lo dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20. ¿Qué nos manda el Señor? Es como les mando yo los audios, ¿no? Cada día, ¿cómo se dice? Los devocionales. Usted tiene, yo les he dicho ya, desde que les he mandado. Y si los que no están, por favor, dejen su número de teléfono y yo les voy a mandar también. ¿Sí? Examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. O sea, puedes tú de alguna manera escuchar, retiene lo bueno y desecha lo malo de lo que te mando. ¿Sí? Desecha, hagas lo bueno, desecha lo malo, aprende a discernir. ¿Quieres ser un vaso de honra? Aprenda a discernir. Tenga una mente que discierne. Ahora, en la Biblia te he dicho ya muchas veces, no vas a encontrar todo. Puedo hacer esto, puedo hacer aquello, ¿sí? Solamente a veces el sentido común en base a las escrituras va a hacer que tú determines hacer algo u otra cosa. ¿Sí? A veces el sentido común, a veces queremos encontrar todas las respuestas en la Biblia, pero aquí la Biblia dice que no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Sentido común, en función de toda la información que la palabra de Dios te ha dado hasta el momento. ¿Sí? Aprenda a discernir, aprenda a discernir. Siguiendo aquello, le da una séptima característica de un instrumento de honra para el Señor, y es que debe poseer modales amables. Versículo 24, ¿qué dice? Porque el siervo del Señor no debe ser, ¿qué cosa? Contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, no ser contencioso. Ya estos requisitos ya estaban en los requisitos de los obispos, ¿te acuerdas? Primera de Timoteo capítulo 3 y Tito también, capítulo 1. No debe ser contencioso, ¿sí? Sino amable, no es sino amable para con todos. La amabilidad es una virtud, ¿sí? Porque a veces te quieren sacar de quicio las personas y te sacan, porque eres un ser humano. Pero aprende a ser amable, aún con aquellos que no están de acuerdo contigo, ¿sí? Aún de aquellos. Especialmente aquí es una directriz que le da Pablo a Timoteo, porque él es el pastor. Y a veces la gente quiere que reaccione como alguien, ¿sí? Pero de alguna manera quiero aprender a ser amables. Y eso no quiere decir que estoy obviando algunas cosas. En algún momento a veces puede salir como salió de Jesús, ¿no? Cuando empezó a tirar las mesas de los cambistas, ¿te acuerdas? Sí, se portó así, como un león, ¿no? Puede pasar eso. Pero cuantas más veces le denigraban a Jesús, le insultaban a Jesús, él dice que ni siquiera hablaba. ¿No? Más tenía un corazón compasivo con aquellos que le maltrataban, lo ultrajaban, les indicaban. Ese era el ejemplo que nos dice la Biblia que debemos seguir, las pisadas de Jesús, debemos seguir. Y cuanto más le insultaban, le difamaban, él a veces se sentía, pero en unos momentos saltaba como un león, ¿sí? Saltaba como un león.
Pero aquí Pablo dice un paso de honra, sí, para el Señor debe ser amable, ¿sí? Para con todos, para los que te caen bien y para los que no te caen bien. Para con todos. Apto, ¿para qué? Para enseñar. Didacticos, en el griego, ser muy hábil en la enseñanza, capacidad para comunicar eficazmente. Significa esto, apto para enseñar. Entonces, pero así como para enseñar, ¿no? Debe ser apto para enseñar, tienes que entender que viene con algo, con la mochila que se llama sufrimiento. Apto para enseñar, sufrir, porque no quieren a veces escuchar, no quieren escuchar lo que se les enseña. Y por eso Pablo decía, yo como una nodriza les enseño a ustedes, como una madre, ¿no? Que da de lactar a los bebés, yo que les enseño. Esa es la capacidad que debe tener un maestro, un pastor, ¿sí? Ser amable para con todos. Y apto para enseñarles, pero también tras de esas enseñanzas, sufrir. Vas a sufrir porque no todos te van a obedecer, no todos te van a escuchar, no todos van a valorar las profecías, no todos van a aceptar las profecías. Tienes que entender, por eso Pablo siempre decía, sobre mí se agolpa el sufrimiento de las iglesias. Corintios, y Pablo amaba más a los corintios que a los gálatas. Y los corintios estaban en sus cosas, ¿no? Ustedes ni parecen cristianos, les decía, ¿no? Ni parecen, son carnales ustedes. Examínense si realmente son cristianos, ¿no? Toda la carta. Voy a venir con palo ante ustedes, ¿no? Con vara voy a venir, ¿no? Entonces, esa es la mochila que todo maestro que sabe enseñar tiene que llevar. Apto para sufrir, ¿sí? Eso te va a ser un instrumento de honra. Ya yendo casi al final, Pablo en el versículo 25, en la primera parte, le dice que una octava característica de un instrumento de honra para el Señor es que debe ser de un espíritu humilde, que con mansedumbre, dice, mansedumbre, prautes, ¿sí? Se traduce también en el griego docilidad, ¿sí? Viene de la palabra praus, gentil o dócil, ¿sí? Que con mansedumbre, ¿sí? O sea, un vaso de honra tiene que enseñar con mansedumbre, ¿sí? Tiene que ser dócil. Esta palabra generalmente en los tiempos de lo cual se está escribiendo esta carta, utilizaban más cuando se domaba un caballo, ¿sí? Un caballo no ves ata y tienen que domarlo, pero no solo interesaba que el caballo ya obedezca, sino que mantenga esa su fuerza que le hacía saltar, ¿sí? Que no le haga perder esa energía que tenía el caballo, simplemente que obedezca, ¿sí? Y a través de la mansedumbre, muchos de ellos, ¿cómo se llamaban eso? Los caballos, ¿cómo se llama? No se llama domesticar. Hay un caballo salvaje que hay que hacer. Hay que domarlos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No? Hay que domarlos, ¿sí? Ya tenían sus cosas, como domar y todo aquello. Pero la intención era no volverlo al caballo ahí, sino mantener esa fuerza, pero a la orden del que le estaba domando. ¿Ok? Entonces también tiene que tener un espíritu humilde, mansedumbre. ¿Sí? Como de nuestro Señor, o sea, no tiene nada que ver esta humildad o esta mansedumbre con impotencia, timidez o debilidad o cobardía. No tiene nada que ver con aquello, sino que sepa enseñar con mansedumbre. ¿Sí? Con mansedumbre. Ahora, recuerda a un principio que te dije, una vida limpia implica a veces separarse de algunos que puedan contaminar, ¿no es cierto? Pero no hay que hacer como, ya no me voy a meter contigo, tú eres gentil, tú eres... No. Porque una última característica que Pablo le muestra a Timoteo es que un instrumento para honra del Señor y siervo fiel del Señor tiene que tener una actitud compasiva. ¿Sí? Por eso el versículo 25 y 26, cerramos con esto en esta mañana, que dice, que con mansedumbre corrija a los que
se oponen. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Una pausa ahí. Usted no puede, no. Tenga un corazón compasivo. Persona que se ha ido de la iglesia, sí, espere que el Señor le traiga su redil. Mientras viva hay opción de arrepentimiento. Mientras viva. El arrepentimiento no va a venir de la persona, va a venir de Dios. Porque es un don de Dios. ¿Sí? Un don de Dios. Dios es el que va a poner ese don en el corazón de la persona. Mientras viva. Así como el hijo pródigo, sí, tuvo opción de arrepentirse, ¿no es cierto? Mientras él vivió. La oveja perdida tuvo opción a que el Señor lo busque. La moneda perdida tuvo todavía opción que la persona que perdió lo busque. Lo busque. Lo único que debemos hacer como siervos del Señor, como instrumentos de honra, es debemos nosotros tener esa actitud compasiva. Ore por ellos. ¿Sí? Ore por ellos. Que el Señor quizá dice aquí, ¿no? Incluso en el corazón de Mileto y en el corazón de ese otro hombre que hemos mencionado, de esos falsos obreros, de los malos obreros de acá, que es Mileto y Himeneo, ¿no? Quizá Dios pueda restaurarlos. Quizá Dios pueda llamarlos a arrepentimiento, ¿no es cierto? Tenga un corazón compasivo, ¿sí? Quizá Dios, dice, por eso, quizá Dios pueda acercarlos. Versículo 25, quizá Dios les conceda que se arrepientan. Y esta palabra arrepientan, ya sabes, he leído muchas veces, ya les he explicado, metanoia significa un cambio genuino. ¿De qué? De mente, de corazón y de dirección. Si yo estoy yendo en esta dirección, ¿sí? Ahora voy en esta dirección. ¿Sí? Si mi corazón está tras las riquezas, otras cosas, otros dioses, ahora mi corazón está yendo hacia Dios. Si mi mente está en otras cosas, un verdadero arrepentimiento, ahora mi mente está con Dios. ¿Te das cuenta? Quizá Dios les conceda. Uno no sabe. ¿Qué tal si yo le hablo a mi papá y le digo del arrepentimiento, del evangelio, le hablo del Señor, ¿no? Quizá Dios les conceda, ¿sí? No hay que perder las esperanzas, ni de los hijos. Quizá en el último instante de su vida el Señor sea fiel a nuestras oraciones, a nuestras peticiones. Quizá el Señor le conceda el que se arrepientan. ¿Para qué? Para conocer la verdad. ¿Sí? Para conocer la verdad. Y cuando conoces la verdad, ¿qué haces? Escapas del lazo del diablo. Hermanos, escapas del lazo del diablo. Para conocer la verdad, y si conoces la verdad, ¿qué es la verdad? Tu palabra es verdad, el Espíritu de verdad, Cristo es la verdad, ¿sí? Tu palabra es verdad, todo lo que tú aprendes es verdad. Eso te vas a hacer que escapes del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Ahora, si nosotros tomáramos, termino de enseñarse con esto, si nosotros tomáramos que todos los utensilios mencionados aquí en la Biblia son creyentes, todos, si nosotros tomáramos esa idea, ¿sí? Todos los utensilios son creyentes, todos. Entonces estaríamos diciendo que hay muchos utensilios que son creyentes, que están atrapados, están enlazados, ¿sí? Están como lazo que el diablo los ha llevado. ¿Sí entendieron? ¿Sí, Tomás? Están cautivos. Están llegando a ser instrumentos viles. ¿Por qué? Porque no has dejado de limpiarte. ¿Sí? No has seguido la justicia, el amor, la paz. Porque no se trata de decir, soy cristiano y vengo a la iglesia y después me olvido. No, tienes que seguir
¿Te das cuenta? Si tomáramos esa idea que todos los utensilios son cristianos, entonces hay utensilios que están enlazados, sí, el diablo los ha enlazado, o sea, los está haciendo como instrumentos viles. ¿Sí? ¿Te das cuenta? ¿Qué te va a librar de aquello? Conocer la verdad. Que el arrepentimiento que Dios da, ¿sí? Que es cada día sus misericordias, así como sus misericordias son para cada día, se renuevan cada día, ¿sí? El Señor también te da arrepentimiento. Hay convicción del arrepentimiento, ¿sí? Y vas de gloria en gloria, ¿te acuerdas? De gloria en gloria. Pero nosotros, a través de estos versículos que hemos estudiado, ¿sí? Por lo menos yo, mi deseo siempre va a ser querer ser un vaso de onza. No es fácil, ¿te has dado cuenta? Uy, yo cuando hacía esto decía, ¿cuánto nos pide a veces el Señor? Pero Él nos da fuerza, nos da el querer, como el hacer, pero realmente ser, porque sabe que es más fácil ser un soldado flojo, que no quiere ir a la guerra, ¿o no? Ay, a contar que vaya al cielo, nah, ¿no? Así como en esa imagen retórica hay soldados que no quieren ir a la guerra, que están ahí metidos en un escritorio, o sea, no quieren. Hay igual atletas que no les gusta, igual voy a participar nomás, al final no voy a llegar. ¿No? O hay labradores también que ni modo, ¿sí? No les gusta labrar. Pero si quieres ser un vaso de onza ante el Señor, ¿sí? Deja que el Señor, como ese buen alfarero que es, ¿sí? A veces es difícil, pues, a veces dicen, ¿quieres ser un vaso de oro? O sea, vaso de oro, sí. El oro tiene que pasar purificación, martillo, fuego, para que esta manilla sea de así blanquito, ¿sí? No es que la plata... Cuando es negro es porque tiene impurezas, y hay que sacar sus impurezas. Y a veces viene a través de la fundición, del calor, meterle algunas sustancias químicas para sacar el plomo, el cobre que tiene, o sea, pero viene una y otra vez meterle al horno, como dice, al horno de la aflicción, ¿sí? Darte brillo implica que le metas a una máquina para que le dé abrasivamente con unas pomadas y todo, le des brillo, le des todo eso. Te pule. ¿Sí? Te pule. Y a veces el Señor nos elige en su soberanía, nos dice, yo quiero hacerte un vaso de onza, de oro, de plata. Por eso cuando a veces hay un matrimonio les regalo siempre unos aritos, o plata, orito y una piedrita verde, ¿no ves? ¿Te acuerdas? ¿Sí? Más es simbolismo, más es para una imagen, que te acuerdes tú que la plata es salvación, que el oro es divinidad, carácter de Dios, y la esmeralda una piedrita ahí que sabes que para llegar a una piedra preciosa vas a sufrir presiones en la vida, ¿sí? Presiones, calor, todas esas cosas. Entonces, aquí el Señor le dice a Timoteo, ¿sí? Un instrumento, un utensilio fiel y piadoso para la honra del Señor debe tener una vida limpia, santificada, útil al Señor, preparado para buenas obras, que tenga un corazón limpio, que implica que huya de las pasiones juveniles, que siga la justicia, la fe, el amor, la paz, ¿sí? Que sepa discernir, que tenga una mente que discierne, que sea amable para con todos, para enseñar a otros, sufrido y sea humilde y también sea compasivo, porque quizá Dios les conceda que se arrepientan y lleguen al conocimiento de la verdad, y eso va a ser, ¿sí? Que se zafen del lazo de ¿quién? Del diablo, que están cautivos. Esta palabra cautivos, por eso muchos indican que aquí todos son creyentes. Porque están cautivos es como estar preso. Un soldado a veces puede caer en las manos del ejército, ¿no ve o no? Puede estar cautivos, sí, a la voluntad de él. El diablo a veces sabe qué es lo que te gusta, sabe en qué te puede hacer caer, sabe. Y ya estás cautivo, sí, a su voluntad te va a hacer lo que quiera él contigo. O sea, aprenda usted por eso a limpiarse de toda iniquidad. Oremos para terminar. Pongámonos de pie, damos gracias al Señor. Seguimos en el estudio de esta segunda carta a Timoteo. Estamos estudiando las cartas pastorales, llamadas así,
otros le llaman cartas exhortatorias, otros le llaman cartas de exhortación, más que todo, ¿no? Oremos. Personales, en este caso de Pablo a Timoteo. Oremos. Gracias, papito. Gracias, Señor, por tu palabra. Cada que nos reunimos aquí, Señor, tú nos muestras, siempre nos muestras, Señor, que nosotros debemos anhelar, Señor, esfuerzo al llamado que tú nos has dado, fortalecernos siempre en tu gracia para seguir adelante, que seamos siempre esos obreros, Señor, que ponen mucha diligencia, mucho esfuerzo, bendito Dios. A veces, a medida que entendemos tu palabra, a veces, Señor, vemos también que es más difícil, bendito Padre. Pero, Señor, tu palabra dice que tú pones el querer como el hacer aquello que tú has llamado, bendito Dios. Gracias, papito Dios. Entendemos, Señor, que tú no nos has llamado para deshonrarte, Señor, ni para hacer esos viles, Señor, sino nos has llamado, Señor, para hacer esos vasos de honra, Señor. Hoy, Señor, hemos aprendido y hemos entendido qué es aquello y qué es lo que debemos seguir y perseguir, Señor, con mucho entusiasmo, Señor, aquello que tú nos has dado. Gracias, papito, por tu palabra. Asimismo, también siempre te agradecemos por las ofrendas que te traemos, Señor, como dice tu palabra, cada primer domingo de cada primer día de la semana. No lo hacemos, Señor, por necesidad ni por obligación, sino lo hacemos con un corazón alegre, un corazón, Señor, que quiere honrarte y que quiere obedecer tu palabra. Gracias, papito Dios, bendice estas ofrendas, tú no eres deudor de nada, bendito Padre, como dice tu palabra, al que siembra también cosecha, bendito Dios, y te damos gracias por aquello. Gracias, papito Dios, prepara el corazón para este fin de semana, Señor, para que el próximo domingo, Señor, no sé la fecha ahorita, podamos seguir, Señor, siguiendo esta tu palabra que tú nos estás enseñando. Gracias, papito. Bendice la vida de mis hermanos que están hoy, bendice sus vidas, líbralos de todo mal, líbralos de toda tentación, bendice su canasta, Señor, bendice su trabajo, bendito Dios, y te agradecemos porque así va a ser, Padre Santo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Que Dios los bendiga. Dense un abrazo de